Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación que alberga más de 47.000 documentos del proceso de desarrollo y planificación departamental, correspondiente al periodo del Comité de Obras Públicas, Cordecruz, Prefectura y Gobernación. En nuestra sala de lectura, los usuarios pueden consultar el catálogo de la biblioteca o buscar información en Internet. Además de la consulta en sala, la biblioteca ofrece a nuestros usuarios servicio de hemeroteca, espacio infantil, 2.550 documentos digitalizados, Internet y Wi-Fi. Gracias al apoyo de Café Patrimonio, los lectores pueden servirse un café boliviano de cortesía, con calidad de exportación. Actualmente desarrollamos diferentes actividades de fomento a la lectura, escritura y aprendizaje de nuestra historia de manera online. Difundimos nuestras actividades mediante nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y un sitio Wix. De igual manera, gracias a una alianza con Fundación Cotas, la programación semanal es también proyectada por los canales de Cotas en sus diferentes señales. En el 2020, la Biblioteca Departamental obtuvo el premio a Biblioteca del Año, logrando un lugar importante dentro de su gremio a nivel nacional. Muy buenas tardes. La Biblioteca Departamental es un área de la Gobernación de Santa Cruz, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo de nuestro departamento, es decir, material bibliográfico y también gráfico desde 1960 en adelante. Con el objetivo de acercar a nuestro público a los libros, la lectura, a nuestros escritores, gestores culturales, a nuestra historia, a nuestros investigadores, es que venimos realizando diferentes actividades de manera presencial y también virtual. Quisiéramos iniciar esta tarde agradeciendo a Café Patrimonio, un café nuestro, un café boliviano, el cual ustedes pueden disfrutar en nuestras instalaciones de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. De igual manera, con una buena compañía, pueden ir y disfrutarlo en Demos Café, que está ubicado en la avenida San Martín, calle 5, Hugo Huast, o en sus nuevas instalaciones en El Orquidiario, ubicado en la calle Republiqueta número 487. Quisiéramos agradecer de igual manera a Fundación Cotas por abrirnos las puertas para llegar a sus hogares. Fundación Cotas tiene como misión promover los valores y principios del cooperativismo. Apoya, fomenta y desarrolla actividades de educación, capacitación y formación cívica ciudadana. Esta tarde tenemos como invitado especial para dictarnos un taller al licenciado Sorel Edwin Suárez. Él estudió en la Normal Técnica. Es economista, graduado con honores, recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis en Economía por la Comisión de Altos Estudios Nacionales, DAEN. Es educador profesional con experiencia por más de 28 años. Es autor del libro bestseller en Pedagogía Nacional titulado Profe, editado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Profe ha vendido más de 10.000 copias certificadas en 3 años. Actualmente se halla en su 11ª reedición. El licenciado Suárez cuenta con más de 200 conferencias en el país y en el extranjero, desarrollando temas de pedagogía y capacitación. Actualmente es catedrático en la Universidad Privada Boliviana y también en la Universidad del Valle. Es docente, investigador y supervisor de calidad académica en consultorías de capacitación para empresas petroleras y otras entidades públicas y privadas. Esta tarde nos dictará el taller Docentes Exitosos y la clase perfecta. Muy buenas tardes, señor Sorel. Un gusto tenerlo esta tarde con nosotros. Estimada Osana, muy buenas tardes para usted. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la Biblioteca Departamental de Santa Cruz. Bueno, señor Sorel, estamos con mucha expectativa de poder escuchar todo esto que usted va a explicarnos esta tarde. Entonces lo dejamos en pantalla para que usted pueda iniciar su taller. Muchas gracias. Muy bien. Quiero empezar diciendo que estamos a 9 de marzo. Si retrocedemos 2 años, básicamente estamos a 3 días de lo que fue el cambio en el planeta. La presidenta interina de ese momento, Yanine Áñez,
un 12 de marzo del año 2020, instruyó que las clases dejaran de ser presenciales y que empezaran a ser virtuales. Y un día, lunes, de pronto el mundo cambió para todos quienes vivíamos en Bolivia y todas las clases se volvieron virtuales. Yo había investigado por muchos años y había escrito un libro bestseller en pedagogía justamente para apoyar las clases presenciales. Pero de pronto se vino las clases virtuales y honestamente yo pensé que el libro ya no servía para nada. Así que estos 2 años tuve la suerte de ser supervisor académico de varias instituciones y de trabajar con otras instituciones y de ver realmente que el libro, a pesar de haber cambiado los conceptos, permanece, todavía tiene su valor. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes qué es lo que se ha aprendido en estos 2 años de educación virtual, qué es lo que podemos recuperar ahora que en esta fecha en particular estamos volviendo a las clases presenciales. Entonces, acompáñenme por favor en este taller que se llama Docentes Exitosos y la clase perfecta. Básicamente todo empieza con este libro, Profe. Es un bestseller gracias al apoyo de tantísimas personas, colegios, universidades, instituciones. Actualmente estamos en la 11ª reedición. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes cuáles son los elementos que han sobrevivido de este libro a la educación virtual. Y por supuesto, cuáles van a volver a ser vigentes ahora que regresemos a la educación presencial. Vamos a hacer algo totalmente nuevo. Voy a compartir con ustedes en la invitación que les va a llegar ahora, la invitación a formar parte de un grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp es algo que probablemente nunca antes han hecho. Es un lugar donde ustedes van a ir compartiendo sus experiencias mientras escuchan esta charla. Y vamos a enriquecernos con la experiencia de otros profesores. Vamos a enriquecernos con todo lo que ustedes tienen que decir respecto a lo cual estamos haciendo. ¿Perfecto? Entonces, envío y comparto la invitación junto a la invitación que ustedes, por la cual han accedido a esta charla. Voy a pedirle a Osana, por favor, que me mantenga al tanto de la hora. He tratado de condensar toda la información en 1 hora, pero este es un taller que normalmente yo lo dicto en universidades o en colegios por 10 horas. Por supuesto, si ustedes quieren un taller dirigido a su organización, con mucha más detalle, estoy a su servicio. Todos mis datos también están a disposición suya. Empecemos. Normalmente cuando yo empiezo una clase, empiezo con un activador del estudiante. Antiguamente esto se llamaba rompehielos, pero rompehielos tiene muy mala reputación, así que había que cambiarle el nombre. Este es un activador del estudiante. Por lo tanto, si es que ya se han unido a este grupo de WhatsApp, les pido que por favor hagan su primera tarea. Graben un mensaje de voz al WhatsApp contestando estas 3 preguntas. Hola, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué le gustaría aprender hoy en el taller Docentes Exitosos y la clase perfecta? Tomen un minuto, contesten estas 3 preguntas y continuamos. Muy bien. Para mí, esta fotografía es muy importante porque cuando nosotros empezamos a estudiar en el ámbito virtual, tuve que buscar una foto que reflejara justamente cuál era el sentir de los jóvenes. Nadie podía darse la mano, todos con barbijo. Cuando empezó el tema virtual, todos se daban el codo. Sin embargo, con todo orgullo y toda felicidad, puedo decirles que podemos volver a una fotografía como la que ven en pantalla. Queramos que a pesar de todo el sufrimiento y todo lo que hemos vivido, los bolivianos y todo el mundo, podamos volver a esto que nosotros conocíamos como la normalidad. Muy bien. ¿Qué es un activador del estudiante? Básicamente,
Ah, para mí es muy importante el activador del estudiante. Les recuerdo que yo he sido supervisor académico de varias instituciones escolares y también universitarias. Y lo que he podido ver observando a docenas de profesores y literalmente cientos de clases, es que muchas veces el profesor se empeña mucho en programar una clase muy linda, muy dinámica, muy interesante. Pero el profesor llega a la clase totalmente orgulloso por haber preparado su clase y resulta que los estudiantes no responden. Y lo he visto docenas de veces. Llega el profesor con mucha energía, diciéndome antes de la clase, esta clase les va a encantar, el tema es exactamente lo que ellos quieren, y el profesor entra y empieza a hablar y nadie lo acompaña. Entonces, el éxito de una clase depende de otras cosas, no solamente de una buena preparación. Y ahí es donde entra el activador del estudiante. Después de observar casos y casos año tras año de este tipo de profesores que se frustran por haber programado una clase bonita, pero sin respuesta del estudiante, es que he visto que es muy importante generar un activador del estudiante. A mí me llamó mucho la atención de que realmente estudiantes que normalmente los conocemos por habladores, por entradores, al inicio de la clase no decían nada y no participaban y a veces se apagaban totalmente. Entonces empecé a investigar por qué había este fenómeno. Pregunté a docenas de colegas psicólogos hasta que por fin alguien me apuntó a este libro. Un libro por los autores Aumann, Lansguerro, Velasco y Domínguez, que se llama Investigación psicológica de la necesidad social de aprobación en los estudiantes. Y se los leo. Toda reunión de personas de cualquier edad automáticamente retrae la habilidad social de cada uno de los participantes, haciéndolos actuar tímidamente y afectando su capacidad para compartir abiertamente. Para mí encontrar este libro fue un logro, porque por fin podía ver la teoría escrita de algo que yo estaba viendo una y otra vez en clase. Sin importar cuán bueno sea el profesor, sin importar cuán buena era la programación de la clase, los estudiantes no respondían. Y básicamente lo que yo hice es inventar este activador del estudiante. Básicamente el activador del estudiante es lo mismo que hemos hecho al inicio de este taller. Ustedes tienen que lograr que el estudiante abra la boca, que él participe. Porque una vez que el estudiante ha roto este segundo de timidez, el estudiante ya se siente totalmente cómodo para participar en la clase. Por lo tanto, hemos entrevistado a lo largo de 10 años a más de 2,000 profesores y realmente los profesores no creen que esto sea importante. La mayoría de profesores no cree que realizar una acción que permita que el estudiante entre en confianza no es necesario ni importante. Las respuestas más comunes son: el rompehielos solo se usa el primer día del año, no cada día. Y muchos opinan que el mejor rompehielos es hacer chistes. Tuve la gran oportunidad de trabajar con el señor Pasi Sahlberg, que básicamente es uno de los héroes de la educación finlandesa. Entonces, en nuestras correspondencias llegamos a hablar respecto al tema de la participación del estudiante en el aula. Y entonces yo le dije, por favor, si usted puede, compártame, si usted tiene los datos sobre cuál es el porcentaje de participación en su país o en su institución. Por supuesto, este señor tiene muchísimos recursos y al poco tiempo me mandó los datos de varios países. Me dice, bueno, en Finlandia la participación del estudiante es de 35% de la clase. En Albania el 30%, en Italia el 20% y en Estados Unidos el 15%. Y trabajando junto con la Gabriela René Moreno, llegamos a establecer que en Bolivia la participación del estudiante en clase es apenas del 0,3%. Eso significa que 99,7% de la clase es el profesor quien está hablando.
y realmente el estudiante no participa. Es más, algunas carreras que no quiero mencionar evitan que el estudiante participe. Cuando el estudiante levanta la mano, el profesor lo saca del aula. Y eso son datos de ahora. Y por supuesto, si ustedes han estudiado en el sistema regular, probablemente a ustedes les ha tocado este tipo de profesores. Por lo tanto, estamos hablando de Finlandia, del país que tiene la mejor calidad en educación del planeta. Y básicamente Finlandia indica que la única razón por la que ellos tienen esa calidad es básicamente apoyado en la alta participación. Entonces, básicamente lo que voy a hacer ahora es presentar argumentos que nos puedan ayudar a elevar la participación y a olvidar estas prácticas en las que solo el profesor tiene que conversar. Ok. Entre los resultados que hemos visto una y otra vez de varios profesores, de varias instituciones, de colegios, universidades, instituciones de capacitación, podemos ver que cuando usamos un activador del estudiante, cuando les pedimos que se paren, que se saluden, podemos ver que ellos se relajan, que se sienten confiados en expresar sus ideas, que por supuesto sube el porcentaje y la calidad de la participación, y lo más importante, que participan de forma natural. La siguiente oración la escuché de un colega cubano, y él decía: la participación forzada no debería contarse como participación, es una participación falsa. Entonces, cuando yo le pregunto a un estudiante que conteste, en realidad esa es una participación forzada. Entonces, es muy interesante ver o tratar de medir realmente cuánto participa mi estudiante de forma natural en el aula. Y básicamente, a través de los activadores del estudiante, hemos logrado que esto ocurra, que los estudiantes empiecen a participar naturalmente. Si usted usa un buen activador, si usted básicamente les dice: ok, chicos, ahora que estamos volviendo a clases presenciales, todos de pie, dense la mano, contesten esta pregunta, el estudiante habla, interactúan entre ellos y todos sonríen. Quisiera poder expresar cuán increíble es el cambio que surge en el ambiente del aula cuando usted entra al aula como profesor y todos callados, nadie quiere decir nada, todos evitan su mirada. Usted hace un activador del estudiante por 5 minutos y es otro planeta. Todos están sonriendo, todos alegres de contestar, todos levantando la mano. Entonces, yo como docente investigador y además supervisor de calidad académica, lo recomiendo muchísimo. Entonces, vamos a hacer uso de nuestra herramienta, de nuestro grupo de WhatsApp virtual, y voy a hacerles una pregunta. Si usted es docente, como docente, ¿usted estaría de acuerdo en sacrificar 5 minutos diarios del inicio de su clase para aplicar un activador del estudiante? ¿O usted cree que es una pérdida de tiempo? Voy a darles 1 minuto, por favor, para que contesten y graben su pregunta en este grupo de WhatsApp. Muy bien. Continuemos. Me gustaría ahora analizar cuál es, en definitiva, la diferencia entre las clases virtuales y las clases presenciales. Quiero mostrarles una pintura que a mí me parece fascinante. Esta pintura se hizo en el año 1350. El señor que está a la izquierda, enseñando la clase, es Henry de Alemania. Y él viajó durante un mes desde Alemania
hasta Italia para dar un curso a los profesores de esa época, y el nombre del curso se llamaba Liber Ethicorum. Era un curso sobre ética. Quiero que por favor presten atención a los estudiantes de la primera fila. Tienen algunos que están siguiendo la lectura en el libro, tienen uno que está mirando al profesor, tienen uno que no trajo libro y está leyendo el libro del compañero. Ahora vamos a la segunda fila. Están siguiendo el libro y hay uno que ya ni siquiera mira el libro, está mirando al compañero. Vamos a la tercera fila. Hay uno que está escribiendo una carta, hay otros que están charlando, hay uno que está durmiendo. Y en la cuarta fila, básicamente, zafarrancho total. Todos están haciendo cualquier otra cosa menos prestar atención a la clase. Como supervisor académico, me ha tocado visitar cientos de clases. Y mientras el profesor se esfuerza adelante, esto que ustedes ven del año 1350 es exactamente lo que se ven en las clases presenciales. Sin embargo, es exactamente lo que hacemos también en las clases virtuales. Nos esforzamos porque el estudiante encienda la cámara. Nos enojamos, los castigamos, pero finalmente, cuando encienden las cámaras, ¿qué es lo que vemos? El estudiante está escuchando música, está escribiendo algo a toda velocidad, algo que no tiene nada que ver con la clase. Entonces, para mí, honestamente, yo creo que las clases virtuales no son muy distintas de las presenciales mientras no cambie nuestro concepto de clase. Si nosotros seguimos esperando que el estudiante esté sentado, callado, mirando al frente y tomando notas, podría ser virtual o presencial, realmente no cambia nada. Y este es exactamente el resultado que vamos a conseguir. Tenemos que cambiar la dinámica de la clase si queremos otro tipo de estudiantes. Entonces, una vez más, esta es una pregunta para ustedes. Por favor, sírvanse grabar un nuevo mensaje de voz a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Usted cree que podrían ser mejores las clases virtuales? ¿Mejor que las presenciales? ¿Cuál es la diferencia? Tomen, por favor, un minuto para darnos su respuesta. Muy bien. Personalmente, opino que las clases virtuales podrían ser mucho mejor. Y esta es la opinión de varios profesionales que se han dedicado a aprender en estos 2 años sobre clases virtuales. La cantidad de cosas que se pueden hacer con la computadora es totalmente increíble. Un profesor mío decía, en la clase los chicos están distraídos todo el tiempo. Llegan de jugar, están cansados, se están pateando bajo la mesa, el ruido de la gente es muy alto, el ruido de la calle es muy fuerte, ellos tienen que estar mirando la pizarra, la conversación siempre se escucha. En cambio, en las clases virtuales, cada uno tiene 100% en calidad de sonido, tienen 100% en calidad de imagen, el profesor comparte absolutamente todo. Y entonces hay una gran cantidad de profesores, también investigadores, que consideran que las clases virtuales han sido un salto evolutivo en la educación. Es así que casi todas las universidades de Bolivia, por supuesto de Santa Cruz, han decidido continuar con las clases virtuales, porque realmente se ha visto que permite aprender, y en muchos casos mucho más que las clases presenciales. De hecho, una de las quejas sobre las clases virtuales es la presencia de los papás. Entonces el profesor se siente totalmente observado, no se siente cómodo porque las clases son grabadas y básicamente los padres están al otro lado observando. ¿Ok?
Por lo tanto, en esta oportunidad tengo 3 preguntas para ustedes. ¿Qué es lo que usted, como profesor en lo posible, si es que usted es un educador y si no como padre de familia, qué es lo que más extraña de las clases presenciales? Número 2, ahora que se terminan las clases virtuales, podemos evaluarlas. ¿Qué es lo que menos le gustó de la experiencia de 2 años de clases virtuales? Y número 3, ¿qué se puede rescatar académicamente, sobre todo si usted es profesor, de las clases virtuales? Por supuesto, conocemos los beneficios sobre transporte, seguridad, etcétera, pero académicamente, si usted es profesor o conoce a algún profesor, trate de contestar esta pregunta desde el punto de vista académico. Tome un minuto, por favor. Al final del taller, ustedes también pueden continuar enviando sus respuestas. Muy bien, continuemos. Alta participación. ¿Cómo consigo alta participación en mi aula? Para mí es un orgullo decir que en Bolivia, en Santa Cruz, tenemos universidades trabajando bajo la educación basada en competencias. Y como docente que se dedica a esto por 28 años, he visto un abanico de métodos de educación, pero nunca había visto una verdadera evolución en la educación hasta la educación basada en competencias. ¿Qué es la educación basada en competencias? Se las voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tenemos que enseñar Excel. ¿Ok? Tengo un grupo de estudiantes y tengo que enseñarles Excel. En el método tradicional, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos estos libros de Excel con todas las fotos de las plantillas de Excel con flechas rojas apuntando a los botones. Y básicamente, estudiantes se reportan es que cuando llegaban al trabajo, cuando conseguían un trabajo, todo lo que habían aprendido, pues no les funcionaba. Entonces ellos tenían que volver a aprender de cero. En cambio, en el método basado en competencias, el estudiante decide qué es lo que quiere aprender. ¿Ok? Por ejemplo, el estudiante dice al final de este módulo, yo quiero saber hacer tablas dinámicas. Entonces, el estudiante empieza a averiguar específicamente cómo hacer tablas dinámicas para un fin en particular. Y al final del módulo, el estudiante tiene que demostrar lo aprendido. En otras palabras, en el método tradicional que todavía se sigue en muchas instituciones, básicamente tengo que memorizar y devolver lo memorizado. En el caso de la educación por competencias, si el estudiante no logra demostrar que puede hacerlo, entonces se nota en problemas. Pero básicamente queremos que todos nuestros estudiantes demuestren que pueden hacer esto que han estudiado. Algunas características muy interesantes de la educación en competencias son estas. El estudiante hace su propio proyecto, él investiga al respecto específicamente qué es lo que quiere aprender a hacer, obtiene una habilidad que puede capitalizar inmediatamente, pero lo más interesante es que por primera vez en carreras de ingeniería en Santa Cruz de la Sierra y en Bolivia, ya no se está enseñando física, ya no se está enseñando cálculo 4, ni ecuaciones diferenciales. Únicamente se enseña lo esencial para que el estudiante al final del módulo logre hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el otro día veía una clase donde los estudiantes tienen
que aprender a hacer aplicaciones de teléfono. En el método tradicional tendrían que haber terminado todos los cálculos para recién en el tercer año empezar a ver otros conceptos. En este caso, desde el primer semestre, al cabo de cada módulo, ellos tienen que poder hacer algo. Y obviamente para hacer algo hay muchas materias que no las aprenden, que no las estudian, porque no son necesarias para esa habilidad. Y honestamente habrá que ver cuándo son necesarias, porque esta es la queja de siempre. Todo el mundo dice, ¿para qué estudio física si realmente nunca he usado física, nunca en mi vida, ni en mi vida profesional? Entonces yo creo que si bien conocemos la respuesta, que es para enseñar lógica, sin embargo, bajo el nuevo concepto, tenemos estudiantes que están totalmente participando, totalmente metidos en su proyecto y básicamente produciendo resultados. Entonces, un estudiante bajo este método se siente útil. Ya no es un estudiante que está sentado a la fuerza, a quien se le dice callado, memorizando, sino al contrario, queremos que él se mueva, queremos que converse, queremos que haga preguntas. De hecho, lo que no queremos es un estudiante sentado, porque si el estudiante no está haciendo preguntas y no se está movilizando, probablemente no va a llegar a aprender lo que tiene que aprender a fin de módulo. Entonces, me gustaría quedarme a hablar mucho más sobre la educación por competencias, pero como les digo, estamos condensando muchos temas en este pequeño taller. Muy bien, por lo tanto, una vez más, una pregunta para ustedes. Por favor, contesten esta pregunta al grupo de WhatsApp. ¿Tienen ustedes alguna experiencia con la educación basada en competencias en su institución, tal vez? ¿Usted cree que le funcionaría? ¿Le gustaría probar? ¿Puede darnos un ejemplo de esto? Les recuerdo que todas sus respuestas van a estar disponibles para todas las personas que deseen y imagínense la riqueza que vamos a obtener. Les doy un minuto, por favor. Muy bien. Vamos a ver algunas nuevas estrategias del aula. Durante 10 años yo investigué qué estrategias podíamos inventar para que los chicos deseen participar, más allá de la evaluación por competencias. Y las que voy a compartir son algunas que son inventos que fueron publicados en el libro y que con todo orgullo se las comparto ahora. Estas son solamente algunas. El libro tiene como 30 estrategias. Ok. ¿Cuáles son las 2 preguntas inútiles de todo profesor? ¿Cuáles creen que son? Exacto. Las 2 preguntas inútiles. ¿Entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y por qué son las preguntas inútiles? Porque cuando nosotros como profesores preguntamos, ¿entendieron? O nunca contestan nada, o dicen sí. Y luego van al examen y resulta que no habían entendido nada. Y cuando preguntamos, ¿tienen alguna pregunta? La respuesta es o nada, o siempre dicen no. Básicamente por temor, por timidez, porque quieren irse a jugar, ¿ok? Entonces, estas 2 son las preguntas inútiles que nunca deberíamos volver a hacer. Pero están tan integradas en nuestro ADN de docentes que nos va a costar mucho dejar de hacerlas. Pero tengo una propuesta.
En lugar de preguntar a los estudiantes, ¿entendieron? ¿Tienen alguna pregunta al final de un tema o de una clase? Lo que les propongo es que ustedes ordenen a los estudiantes reunirse en grupos de 3 y decirles, tienes 5 minutos para hacerme 3 preguntas. Profe, pero no sé qué preguntar. No me importa, tienes que hacer 3 preguntas, ¿ok? En 5 minutos voy a venir y tú tienes que entregarme 3 preguntas. Entonces, este método ha resultado muy, muy interesante. Yo se lo he pasado a varios profesores de la normal técnica y tenemos increíbles resultados. Básicamente, lo que he podido ver en las clases que he observado donde han utilizado mi método, he visto lo siguiente. Básicamente, hay 3 escenarios. Existe el peor escenario, el escenario típico y el mejor escenario. El peor escenario es cuando yo pido que los chicos hagan preguntas y todos tienen la misma pregunta. ¿Qué significa eso? Si todos mis estudiantes tienen la misma pregunta, significa que soy yo el que no ha explicado bien. Pero no habría forma de que yo sepa esto a no ser que haga esta actividad que les estoy proponiendo. Es la única forma en la que yo me entere si el estudiante realmente ha entendido. Y mágicamente, en un segundo, puedo saber si es que los estudiantes han entendido. El escenario típico es donde distintos grupos tienen distintas preguntas. Y esto es increíble porque ellos acaban de hacer el examen para usted. Entonces usted toma esas preguntas y básicamente ese es el examen. Y usted, por supuesto, puede ser creativo. Un grupo puede responder las preguntas del otro, puede hacer 1000 cosas. Y el mejor escenario, uno que he tenido la suerte de vivir unas cuantas veces, es cuando el estudiante dice, profe, entendí todo. Y usted le dice, ¿se anima a tomar un examen oral? Y el estudiante le dice, sí, entendí todo. Y ese es el mejor escenario. Pasemos al siguiente. El uso del tiempo. Básicamente, esta foto está acá porque en una de mis clases analizábamos cuál era la mejor película y qué película es la que todos habían visto. Y resulta que todos habían visto Titanic, por supuesto. Hombres y mujeres de todas las edades, todos habían visto Titanic. Uno pensaría que Terminator, Rambo, pero siempre había alguien que no había visto. Pero si usted pregunta en una sala si hay alguien que no ha visto Titanic, es muy raro. Yo apostaría que todos han visto Titanic. Y analizando la película, yo hice la pregunta, ¿y qué es lo más interesante de la película? Y las chicas decían, el romance. Los chicos decían, el hundimiento, la muerte. Pero un chico decía, lo más interesante de la película es el uso del tiempo. Y él quería decir que realmente toda la película es correr contra el reloj. Entonces el agua está subiendo, el malo lo está persiguiendo con la pistola, ellos necesitan encontrarse. Entonces el tiempo genera acción. Y esto es algo que nosotros podemos utilizar en nuestras clases. Si usted le dice a su estudiante, usted tiene 5 minutos para generar 3 preguntas, el estudiante lo va a hacer. A lo mejor hay una causa antropológica o psicológica que yo no conozco, que me gustaría saber si alguno de ustedes es antropólogo o psicólogo y me puede explicar por qué funciona. Pero cuando usted le da un plazo al estudiante, el estudiante lo cumple. Y se activa y empiezan a correr y corren a sus escritorios y empiezan a trabajar, pero como si fuera el último trabajo de la vida. Y yo personalmente he visto en mis profesores a quienes les he entrenado en esta estrategia,
Y algunos lo utilizaban demasiado. Y yo incluso llegué a decir a algún profesor, no lo uses tanto, porque cuando ellos se den cuenta que realmente es una estrategia, a lo mejor ya no funciona. Pero resulta que no. Resulta que funciona todo el tiempo. Si ustedes quieren que un estudiante haga algo, póngale tiempo. Y los estudiantes van a correr a hacerlo. Y me sorprende, pero hay profesores que lo hacen 7 veces en la misma clase y les funciona todo el tiempo. Entonces, el uso del tiempo es una herramienta muy eficiente para el profesor. Otra herramienta que funciona muchísimo y que yo la uso en colegio, en universidad, en educación de adultos, es el aprendizaje cooperativo. Yo termino de explicar algo y les digo, ok, ahora siéntense en parejas y explíquense uno al otro exactamente lo que yo acabo de decirles. Y lo que he podido ver y lo que hemos podido ver en cientos de clases es que recién el estudiante dice, y es que uno lo escucha, ¿no? Un estudiante le dice a otro, oye, ¿qué era esto? La típica. Entonces, cuando uno va pasando cerca a los estudiantes, o incluso porque dejan sus micrófonos encendidos, uno se da cuenta ahí que los estudiantes o no estaban prestando atención, o no lo entendieron, o perdieron absolutamente el hilo. Pero gracias a esta actividad, un estudiante puede aprender más enseñando, y un estudiante que no prestó atención se entera, al menos, de qué era la clase. Yo creo que uno de los principales problemas es que el profesor siempre asume que lo está haciendo bien, asume que le están prestando atención, y realmente perdemos mucho. Esta es una estrategia, por lo tanto, para hacer que el estudiante realmente nos demuestre que nos ha prestado atención. No voy a profundizar más porque ya nos estamos pasando el tiempo. Ok, aprende mejor dibujando. Esta de acá es un gráfico que hicimos en Zoom con un grupo de educación de adultos para demostrar el poder de esto. Veíamos una clase de inglés sobre las preposiciones de lugar. Y estos dibujos que ustedes ven son hechos por personas de 40, 50 años. Y lo interesante es que en el momento del examen, muchas personas decían, ¿sabe, profe? No necesité estudiar, o sea, no estudié porque no tenía tiempo, pero recordé el dibujo que hicimos y gracias al dibujo he podido dar perfectamente mi examen y me saqué 100. Entonces, una forma de fijar el conocimiento en los estudiantes definitivamente es el dibujo. Voy a empezar a correr porque estamos tomando mucho tiempo. Quiero finalmente hablar un poco de la evaluación. La evaluación tiene que ser diagnóstica, formativa y sumativa. Sobre todo en la educación profesional, tenemos muchos docentes que no son formados en la docencia y que, por supuesto, son grandes profesionales y conocen mucho del área, pero realmente no entienden la importancia de las 3 etapas de la evaluación. Y les voy a comentar cuán importante es. Con una historia. A mí me encanta el arroz con queso. Entonces, cierto día viene mi cuñado y me deja encargados a sus 2 hijos, a mis sobrinos, de 11 y 9 años. Entonces, les digo, ok, ¿qué quieren comer? Y me dice, tío, nosotros sabemos cocinar, arroz con queso. ¿Ah, sí? Sí, nos sale muy sabroso. Y yo cometí el error de no verificar. Nunca les pregunté cómo lo hacían, qué le ponían, nada. Dije, ok, perfecto. Vayan. Entonces yo me fui a la parrilla, empecé a hacer la carne y cada tanto miraba la cocina para ver si no salía fuego ni nada. Y como los escuchaba charlar, no me molesté en acercarme a la cocina. Después de unos 20 minutos, finalmente nos reunimos y los chicos traen algo como esto.
estaba crudo por arriba, quemado por abajo, no tenía sal y tenía 2 cuadrados de queso encima. Y yo tenía mucha hambre. Entonces, estaba a punto de reñirlos, de tratarlos, cuando recordé que yo era docente. Y que, por supuesto, no seguí las reglas de la evaluación. No hice el diagnóstico. No les pregunté cómo se hacía el arroz con queso. Si le ponían sal. No pregunté. Acepté su palabra cuando me dijeron que sí sabían cocinar. Y es exactamente lo que nosotros hacemos cada vez que llegan nuestros estudiantes y nosotros les decimos, como están en este nivel, supongo que ustedes ya saben tal cosa. ¿La saben? Y los chicos, por supuesto, van a decir, sí, lo sabemos. Pero realmente muy pocos docentes hacen un diagnóstico para saber cuáles son las lagunas que tenemos que rellenar antes de caminar. A mis sobrinos nunca los fui a visitar, así que nunca pude corregirlos. Básicamente, es lo que pasa con muchos docentes que yo evalúo. Tienen muy pobre idea de evaluación formativa, entonces realmente no saben realmente quién sabe y quién no. Tienen una idea numérica, pero a veces por la calidad de la evaluación que han tomado, realmente no les permite ver cuán a fondo conoce el estudiante la materia. Y básicamente, yo diría que la mayor parte de los profesores se enfocan en la evaluación sumativa, básicamente al final. Y básicamente es lo que yo hice. Entonces, cuando uno tiene el resultado, ya es demasiado tarde. Yo me quedé sin arroz con queso, pero el chico se puede quedar sin año. Porque solamente estamos viendo el resultado y no hemos seguido los pasos. Esta historia es mucho más dramática porque en una de las petroleras donde apoyo, recuerdo que vi una chica, una ingeniera, encantada. El jefe había traído un nuevo plan de trabajo y les dijo, ok, en tal fecha ustedes van a entregar su proyecto, pero ¿saben qué? Yo no me voy a meter, ustedes háganlo como quieran, porque yo sé que son grandes profesionales. Y el equipo de trabajo, todos felices, o sea, wow, nuestro ingeniero, nuestro gerente confía en nosotros. Entonces cada uno empezó a hacer lo que quería. Todos con mucho ánimo, todos con mucho trabajo, todos con mucho esfuerzo, pero yo recuerdo que hablaba con ella y le decía, ¿y cómo te está yendo? Bien, así es un proyecto perfecto, nos encanta, cada uno trabajando en lo suyo, cada uno aportando. Y le decía, y su jefe no los revisa, no, nos da autonomía total, este es el futuro de la empresa. Okay. Y llegó el día de la entrega de proyectos. Por supuesto, ninguna parte del proyecto se integraba. Y por supuesto, los pasos que habían seguido no estaban de acuerdo con lo que quería el jefe. Se perdieron literalmente millones de dólares. El jefe no estaba contento, no se pudo hacer nada y por supuesto esta colega lloraba desconsoladamente, que no entendía por qué el jefe había rechazado su proyecto. Pero básicamente, y una vez más, tiene que ver con los 3 pasos vitales de la evaluación. Ok, y con eso me retiro. Esta historia me gusta mucho. Confucio decía, el éxito de una clase no depende del estudiante. Si el profesor está dormido, tu estudiante dormirá. Y si el profesor despierta, ellos despertarán. Entonces, esta es mi página de internet. Si ustedes quieren conversar conmigo más a profundidad sobre alguno de estos temas, sobre otros, si quieren invitarme a darles una masterclass o un taller más largo respecto a cualquiera de estos temas, estoy para servirlos.
Osana, muchísimas gracias. Qué interesante tema, señor Sorel, que nos ha planteado realmente, bueno, los temas, porque no es uno, han sido varios puntos que usted ha tocado durante su taller. La verdad que creo que los profesores que han estado en casa escuchándolo van a aprovechar muchísimo. Y también nosotros como padres, ¿no? Porque a veces también cometemos el error de cuando encontramos a nuestro hijo, al recogerlo del colegio, le preguntamos, ¿y cómo te fue? Y la pregunta, ¿cuál es? Bien. Y nos conformamos con eso como papás. Y cuando acordamos, ya nuestro hijo está retrasado, con malas calificaciones, o como decía usted, como el arroz quemado, a punta de perder el año. Entonces, creo yo que la verdad los tips que ha dado son muy importantes para maestros y también para nosotros los papás que estamos en casa y que somos parte de la educación de nuestros hijos. Bueno, es producto de muchos años de observación a profesores de Santa Cruz, de trabajo en las aulas, de desarrollo académico. Lo que quiero que se note es que existen muy buenos profesores en Santa Cruz. Hay muchas personas realmente muy dedicadas en hacer que este sea un gran país. Entonces, no perdamos la fe. Realmente a mí me sorprende ver la calidad de muchos profesores y yo creo que se va a notar muy pronto. Claro que sí, 28 años de experiencia que usted tiene no es poco, es toda una vida prácticamente, ¿no? Entonces, la verdad que gracias por compartir este conocimiento que usted tiene, esta experiencia. Yo siempre digo que la experiencia nos hace tan ricos a los seres humanos, nos permite, no sé, conocer tantas cosas que de repente a veces no logramos encontrar en el momento de estudio en la universidad, pero con la experiencia que vamos adquiriendo, la verdad que crecemos muchísimo y como siempre decimos en la biblioteca departamental, a través de los libros también se crece muchísimo. Vamos a colocar el número del licenciado Sorel en pantalla para las personas que también deseen contactarse con él, no solamente para poder ser parte de las clases que él dicta o del grupo de WhatsApp que ya tiene él de maestros, sino también para adquirir el libro y poder leerlo en sus hogares y cuando vayan a esas clases tener muchas más preguntas para poder realizarle. Este libro, profe, que se escucha tanto en una clase, no, profe, me encantó el título, la verdad que muy, muy adecuado. Eso queremos escuchar los maestros, ¿no? Profe, con preguntas así de los alumnos, no para hablar de cualquier cosa, sino para preguntas sobre el tema de la clase que se ha dictado. Entonces, la verdad que los invitamos también a comunicarse con el licenciado Sorel, adquirir el libro, leerlo en casa y participar de las clases que él también tiene y aprender. La verdad que los seres humanos crecemos, aprendemos constantemente y siempre hay algo nuevo por aprender. Nunca hemos terminado de aprender. El aprendizaje no termina, ¿no? Hasta el último día de nuestra vida. Siempre hay mucho por aprender, cosas nuevas, técnicas. Y la verdad que me ha gustado mucho todo el tema de la evaluación que usted también sugiere a los maestros. No esperemos a que tengamos estudiantes que estén ya por perder el año, ¿no? La verdad que es triste. También es responsabilidad nuestra de los padres. Creo yo que en la casa también tenemos que estar verificándolos. A veces nos confiamos mucho en nuestros hijos autónomos e independientes, ya me ha pasado. Entonces, es bueno que por más autónomos e independientes que sean nuestros hijos, estemos de igual manera siempre haciéndole lo que decía él, seguimiento y verificando que realmente están aprendiendo, atendiendo y escuchando, ¿no? Porque a veces se nos desvían, ¿no? Entonces le agradecemos. Si quiere algo más acotar, por favor. La educación es lo más importante de la sociedad. Así es. Así que abracen a su profe. Y básicamente, nada, yo sí creo en Bolivia. Y sí creo que hay muy buenos profesores. Y también muy buenos estudiantes que estamos seguros que están listos para aprender. Así que los invitamos a todos a continuar y seguir adelante en esta lucha, como dice el licenciado Sorel, por un mejor país. Todos somos parte del país y todos somos responsables de que nuestro país salga adelante, siga y no se quede quieto, ¿no? Y continuemos teniendo mejores días en Bolivia. Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias. Los esperamos cuando guste, licenciado Sorel. Nos avisa qué otra conferencia o charla magistral tiene para dictar a nuestro público. Con todo gusto. Muy amable. Gracias. Les agradecemos a todos ustedes por su participación esta tarde. Esperamos que el tema, que ha sido tan interactivo, haya sido de su agrado y que nos continúe acompañando en las próximas actividades que tenemos cada semana, todos los días miércoles a las 5 de la tarde, con actividades infantiles para nuestros niños, para las familias bolivianas, y también todos los días domingos a la misma hora, 5 de la tarde, con las conferencias y las entrevistas de la Biblioteca Departamental. No se olviden que siempre salimos al aire por nuestras redes sociales de la Biblioteca Departamental y también por las redes sociales de Fundación Cotas, al igual que los canales, la señal, ¿no?, de Fundación Cotas. Gracias por su participación. Nos vemos en una próxima ocasión. No nos olvidemos que se hace gestión trabajando.